A chambear con todo, con todo. Listo. Ahora sí, vamos a empezar, pues. Ayer nos quedamos en cadena alimentaria, ¿no? Vimos ya todo esto. Y ya, como pueden ver, ya lo lanzamos a la guía. Voy a pedirle con ello. Le con ello ya la lanzamos a la guía. Ya está todo mejor ordenado. Y ya no es tanto texto como ayer lo de cadena alimentaria. Entonces, vamos a seguir con reinos de los seres vivos. ¿Va? La taxonomía es una rama de la biología que se encarga de clasificar y organizar a los seres vivos en diferentes categorías. Esta clasificación se realiza dividiendo a los organismos en 5 reinos que son los siguientes. A ver, díganme cuáles son los 5 reinos o los que se sepan. Monera, Plantae, Fungi, Eh, ajá. mm, Y te falta. ¿Nosotros a qué reino pertenecemos? Plantae y Te faltan dos. A ver qué me pusieron acá. Fungi, monera, animal, planta, Pro- animalia, sí. Protista y Protista. Animalia. Sí, muy bien, Santiago. Eso es todo. Ok. Entonces, sí, muy bien todos los que dijeron, bueno, vegetal no, es animal, monera, fungi y plantae. Cada uno, se va a encargar de estudiar a ciertos organismos. El animalia va a estudiar solamente a los animales vertebrados e invertebrados. El plantae a las plantas y algas. El fungi a los hongos, mohos y levaduras. Protista es el de los protozoos, que no son ni animales, ni plantas, ni hongos, son células. El monera,
que se va a encargar de estudiar a las arqueas y bacterias. Nosotros, ¿a qué reino perteneceríamos si somos animales vertebrados? ¿De qué reino seríamos? Bueno, de hecho en el nombre ya está, ¿no? De animales vertebrados. Sí, seríamos del reino animal. ¿Qué sería? Bueno, aquí ya les puse los ejemplos directamente. Los animales son, los del reino animales son estos, reino plantae, todas las plantas y algas, fungi, los hongos, protistas, los protozoos, y monera, arqueas y bacterias, ¿no? Aquí no entran virus, quiero recalcar, porque los virus, acuérdense que no tienen vida, no tienen células. Como la celularidad es una característica esencial de todo ser vivo, no, no se le considera ser vivo a este. Vamos a continuar con respiración celular. ¿Alguna duda sobre los reinos animales? ¿Quedó todo claro? Sí, muchas gracias. ¿Qué es el protista? El protista es en el que están los protozoos. Los protozoos son... ¿cuál es? Los protozoos son unas células que este, tienen muchos núcleos. Sus células tienen muchos núcleos a comparación de las nuestras. Son eucariontes, sí, porque tienen núcleo. Acuérdense, pro es antes del núcleo. Entonces la procariota no tiene núcleo. Y la eucariota es después del núcleo. Entonces sí tiene núcleo. El protozoo es una célula que tiene muchos núcleos. ¿Ok? Es un tipo de célula que tiene muchos núcleos. El monera. El monera es el de las bacterias. Todas las bacterias que conozcamos van a pertenecer al reino monera. Cuando ustedes se enferman de algo, cuando se enferman de algo, van al doctor y les dicen si es viral o bacteriano. Cuando es bacteriano, les dicen que tienen que tomar antibiótico para evitar que la vida se siga reproduciendo en su organismo. Entonces, lo que ustedes tienen son bacterias y estas bacterias son pertenecientes al reino monera. Cuando les da algo viral, es causado por un virus, les dan antivirales, porque en sí los virus no tienen vida, entonces por eso no se pueden eliminar, así de fácil como las bacterias. Entonces, ¿ya quedó claro esto? ¿Todo bien? Todos los que tenían duda en el grupo, sí se las puede resolver. Va, va, va. Acuérdense que EU es después, pro antes. Entonces, procarionte antes del núcleo, perdón. Y eucarionte después del núcleo. Entonces vamos a pasar al siguiente tema que sería respiración celular. Este ya está un poco más difícil, ¿eh? La respiración celular es el proceso en el que las células convierten los alimentos en energía. Para esto toman oxígeno y descomponen sustancias como el azúcar, liberando energía que usan para funcionar. Como resultado, expulsan dióxido de carbono y agua. Este proceso va a ocurrir en la mitocondria. La mitocondria les había dicho qué es de la célula, qué es de la célula. No, 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 pero específicamente, ¿qué es? ¿Qué es la mitocondria? ¿Qué es la mitocondria? Ahorita vamos a ver si arma glucosa o la descompone. Pero, ¿qué es? Si hace una función específica, ¿qué va a hacer?
Nosotros tenemos órganos que hacen funciones específicas. En la célula, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamarían? En esa se lleva la fotosíntesis. Sí, pero me interesa saber qué es un, qué es de la célula. ¿Es un organelo? ¿Y por qué? ¿Por qué es un organelo? Sí, ajá, sí es un organelo. Ahora díganme por qué es un organelo. Sí, bueno, es porque está adentro, sí, pero específicamente porque realiza una función en específico. Entonces, todo aquello que esté dentro de la célula y tenga una... Sí, ahí se lleva la respiración. Celular, que sería la respiración también conocida como respiración interna. Ok, entonces la mitocondria es un organelo. ¿Por qué? Porque realiza una función en específico para la célula. ¿El cloroplasto qué era? Si está igual realizando una función específica en la planta. Nosotros no la tenemos, las plantas. Sí, 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 pero ¿qué sería? Organelo, sí es un organelo y este organelo le da a la planta el color. Muy bien, muy bien. Creo que lo puse clase 3. Clase 4. Espérame. Corrijo algo. Que envíenme algo al grupo. Ok. Ahora, en este proceso van a haber dos. Se va a dividir en dos este proceso. Vamos a ver la glucólisis y el ciclo de Krebs. ¿Qué se encarga de hacer cada uno? La glucólisis, que sería nuestro primer paso. Es como una pequeña fábrica dentro de las células que agarra el azúcar, la glucosa, que comemos y la rompe en partes más pequeñas para sacar la energía. Esta va a ocurrir en el citoplasma. El citoplasma va a ser un organelo celular. Es como la gelatinita que cubre a todos, que mantiene a todos. Miren, dejen ver si tengo aquí un ejemplo arriba. Permítanme. Estamos arriba. Mira, esto aquí naranja clarito que ven. No sé si van, alcanzan a ver qué está señalando. Bueno, esto naranjita es nuestro citoplasma. Este citoplasma, como pueden ver, está manteniendo al núcleo, que sería esta bola gigante amarilla del centro, el- a los ribosomas, que no vamos a ver eso, nada más todos son organelos, todo lo que están aquí son organelos. Todo lo, todo esto naranja que está acá, por fuera, todo esto naranja, está manteniendo a estos organelos. Y eso que mantiene a los organelos se le llama citoplasma. Este citoplasma va a tener un aspecto como, bueno, gelatinoso. Y en este va a ser lo que donde se va a realizar la glucólisis. Entonces volvemos a glucólisis. Ok. Ok, entonces ocurre en el citoplasma. Inicia con la glucosa y con la glucosa va a obtener dos piruvatos, dos ATP y un NADH. Ok, NAT. Ajá, el citoplasma es como el líquido de relleno de la célula. Ok, este líquido es como una gelatinita. Gelatinoso, ok. Entonces, lo que va a pasar en la glucólisis es que con la glucosa que ya hemos comido,
Por ejemplo, si comimos un pan, lechuga, mango, todo, cualquier cosa que hayamos comido, va a pasar cuando ya está descompuesta completamente y ya está en glucosa, lo que va a pasar en la glucólisis es que la vamos a descomponer en dos piruvatos, dos ATPs y un NAT, y dos NAT, perdón. Para ese proceso vamos a usar dos ATP, pero como vamos a obtener cuatro, nos van a sobrar estos dos que vienen aquí. Que les di. Nos van a sobrar esos dos. Y los dos piruvatos, acuérdense que es un piruvato. Ya los había puesto. ¿Qué es un piruvato? Producto que se forma cuando la... Sí, muy bien, muy bien. Entonces, aquí estamos descomponiendo la glucosa, ¿estamos de acuerdo? Vamos a obtener dos productos porque como es una molécula de 6 carbonos que les había mencionado anteriormente, siempre vamos a ocupar 6 moléculas. Para todo son 6 moléculas. Eso, acuérdense. Vamos a descomponer esas 6 moléculas en dos piruvatos. O sea, 3 moléculas de carbono cada uno. Después teníamos 4 ATP, pero como habíamos gastado 2 para descomponer la glucosa, nos van a quedar restando 2. ¿Y qué es el NAT? El NAT es como nuestro camioncito lleno de electrones que se va a pasar a la mitocondria, del citoplasma se va a la mitocondria para poder llevar a cabo el ciclo de Krebs. Entonces, ¿quedó esto claro? Si aquí se está descomponiendo la glucosa, ¿qué sería? ¿Anabolismo o catabolismo? Catabolismo. Muy bien, muy bien. Sí, correcto, correcto. Acuérdense, entonces vamos a iniciar con glucosa y 2 ATP. Los ATP no, lo que va a hacer es para activar a la glucosa, para que ya se pueda destruir. Y al destruirla vamos a obtener los dos piruvatos, los dos ATP. Bueno, que en sí son 4, pero como usamos 2, nos quedan 2. Y 2 NAT. Los NAT están cargados de electricidad, acuérdense, electricidad, o sea, electrones. El electrón lo veremos después en física, pero entonces la glucólisis, sí, muy bien. Eso, Fernando, muy bien, muy bien. Es las abreviaturas NAT, no me acuerdo muy bien, permítame, pero creo es lo de adenina dinucleótido, algo así, pero eso ya es más complejo, porque si se los pongo ahorita, se van a confundir. Es nicotinamida adenina dinucleótido, que esto va a dar resultado después al ATP, que es adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. Sí, esto se va a ir a otra parte de la fábrica, por así decirlo. Pero lo del significado de NAT no lo ven. No lo ven en el examen. Nada más es para que este proceso les quede claro. Acuérdense que la NAT es un camioncito, ¿va? Y el significado es nicotinamida adenina dinucleótido. Pero eso lo van a ver ya en la prueba, porque ya es un poco más complejo esto. Ahora, después de esto, de obtener esto, vamos a pasar a la glucólisis, al ciclo de Krebs, perdón, que este sí se va a llevar a cabo en la mitocondria.
Es el segundo paso que toman los piruvatos y produce más energía para la célula, utilizando oxígeno. Ok, entonces, en condiciones aerobias, o sea que ocupamos oxígeno, el piruvato pasará a la mitocondria, bueno, aquí un error, perdón, a la mitocondria para empezar el ciclo de Krebs. Estos dos piruvatos van a pasar al ciclo de Krebs, al igual que NAT. Acuérdense que NAT va cargado de electrones, de electricidad. En este ciclo de Krebs vamos a obtener 36 ATP. Lo que va a pasar es que vamos a ocupar glucosa, oxígeno, y eso nos va a dar como resultado agua, dióxido de carbono y energía. Aquí lo que va a pasar con los piruvatos es que van a ser parte de la fórmula, que se van a convertir en carbono, y el NAT va a cargar de electrones a la glucosa y el oxígeno. Eso como resultado nos va a dar agua, dióxido de carbono y energía. Miren, aquí tenemos 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, más 6 moléculas de oxígeno, de O2. Eso nos va a dar 6, no, aquí son 6, no sé si está bien. Eso nos va a dar como resultado 6 hidrógenos, 2 oxígeno, que serían 6 moléculas de agua, perdón. 6 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2 y 38 ATPs. Lo que va a pasar con la glucosa es que la vamos a oxidar. Y al oxidarla vamos a obtener agua, dióxido de carbono y energía. ¿Sí se acuerdan qué es la oxidación? ¿Qué les había dicho que era la oxidación? Entonces aquí lo que va a pasar, se va a oxidar la glucosa. ¿Por qué se va a oxidar? Porque va a entrar en contacto con el oxígeno. Y cuando entra en contacto con el oxígeno, se oxida algo. Esto nos va a dar como resultado agua, H2O, dióxido de carbono y energía. ¿Ok? Acuérdense, del resultado del ciclo de Krebs van a ser 6 moléculas de agua, 6 de dióxido de carbono y 38 ATPs. Los ATPs se los va a quedar nuestra célula porque es su energía. El agua se va a integrar igual a la célula, específicamente en el citoplasma, creo, o la vacuola. No recuerdo muy bien. Pero el CO2, como ya no nos sirve, lo vamos a desechar. Y ahí es cuando sí se hace el intercambio gaseoso. Eso ocurre, todo esto ocurre en segundos. Al respirar, estamos ingresando el oxígeno, que es lo que requerimos acá, y al exhalar, estamos sacando el dióxido de carbono y nos estamos quedando con 6 moléculas de agua y 38 ATP. Entonces, ¿les quedó claro hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda? Ah, a ver, díganme sus dudas. Va. Este está complicado, un poco más complicado que los anteriores. ¿En qué parte de la fórmula te confundiste? Mira. No, la fórmula no, según yo no viene en el examen. Nada más le preguntan los puntos de ciclo de Krebs. Y en la glucólisis, ¿qué pasa en cada una? A lo mejor les puede venir cuántos ATPs se generan en cada proceso. Que en el
Un ciclo de Krebs puede variar, como aquí les puse 36 y acá les puse 38, es en ese rango. Y en la glucólisis, acuérdense que generamos 2 ATP, bueno, 4 ATPs, de los cuales nos quedan 2. La fórmula igual está fácil. Miren. La glucosa que tenemos de haber ingresado alimentos, necesitamos oxidarla. Y como necesitamos oxidarla, debe de haber presencia de oxígeno, porque si no hay presencia de oxígeno, no se puede oxidar. Entonces, al oxidarla, nos va a dar agua, dióxido de carbono y energía. El agua, pues, es el H2O, la energía son los ATPs y el dióxido de carbono es lo que exhalamos. Entonces, ya no sé si les quedó ya más claro. ¿Sí les quedó más claro o lo vuelvo a explicar un poco mejor? Va, va, va. Muy bien, muy bien. Entonces, esto fue ya lo más complicado que íbamos a ver hoy. Vamos a pasar ahora a respiración aeróbica y anaeróbica. O aeróbica y anaeróbica. ¿Qué era? Habíamos dicho qué era la respiración. Es una función metabólica, pero específicamente, ¿qué realiza esta función? Díganme, ¿qué es lo que hace? La obtención de energía, sí. Ya pueden participar por Google Meet. Aquí ya también tengo el chat para leer. Porque antes sí se me complicó un poco. Camilo, ¿qué era la respiración? O no me respondió Camilo. Bueno, sí, la obtención de energía. Es el proceso mediante el cual se obtiene energía. Respiración, función que permite obtener la energía necesaria para que los seres vivos realicen funciones. Y en este proceso hay de dos tipos. Está la aeróbica y anaeróbica. En la aeróbica se produce energía a través de los carbohidratos. Los carbohidratos son los azúcares, ¿ok? Todos los azúcares. Si un carbohidrato, por ejemplo, sería la glucosa. Otro carbohidrato sería la lactosa. Otro carbohidrato sería el azúcar sacarosa. Todas las azúcares son carbohidratos, ¿ok? Entonces, en la aeróbica, a partir de un carbohidrato, en este caso fue la glucosa, obtenemos energía y requerimos de oxígeno para oxidar el carbohidrato y obtener agua, dióxido de carbono y energía. La respiración aerobia es un proceso que utiliza oxígeno para producir energía. Sí, se produce muy bien, Jesús. Ahora, la anaeróbica no intervienen moléculas de oxígeno. Aquí les puse un ejemplo de cómo se lo pueden memorizar. Así yo me lo memoricé. Es como Ana no necesita oxígeno, ¿va? Como lo de Ana construye, Cata destruye. Un caso de respiración anaeróbica sería la que tenemos en nuestros músculos. Que ese piruvato que se acuerdan que habíamos generado aquí en la glucólisis, estos piruvatos que habíamos generado en la glucólisis, en el anaeróbico se va a convertir en algo llamado ácido láctico. Y esto en nuestros músculos va a hacer que nos empiece a dar fatiga muscular, nos duela mucho. Es por eso que cuando terminan de hacer ejercicio, como necesitamos mucha energía, es, lo que va a pasar es que les va a doler mucho el músculo al día siguiente, ya que se generó algo llamado ácido láctico. Y esto porque hicimos respiración anaeróbica en el músculo. Nosotros no.
nuestras células del músculo. Y la aeróbica produce más energía, la anaeróbica produce un poco menos energía. Entonces, ¿les quedó claro esto? Ya, ya vamos entonces con el siguiente tema, que es el ciclo de carbono. Bueno, el ciclo de carbono va a ser un, un ciclo en el que vamos a obtener dióxido de carbono, oxígeno, y este ciclo se va a ir repitiendo. El primer paso del ciclo de carbono va a ser el dióxido de carbono, el CO2, junto con luz solar, es absorbido por las plantas. Este proceso es parte de, bueno, ¿cómo se le llama este proceso en las plantas? Cuando absorbe el CO2 y la luz solar. Fotosíntesis. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, el primer paso va a ser este, la fotosíntesis. Ahora, el suelo va a absorber las plantas cuando mueren. Transforman el carbono, el carbón, pasando millones de años en fósiles y combustibles, como el carbón, petróleo, gas natural y el gas licuado. Ok. Entonces, cuando nuestra plantita se muere, este va a pasar a ser una energía fósil y esta energía fósil se va a ser utilizada por nosotros, que son los combustibles fósiles. Entonces, cuando usamos estos combustibles fósiles, estamos volviendo a integrar a la atmósfera CO2 y este CO2 de nuevo vuelve a ser absorbido por las plantas. Igual nosotros cuando exhalamos, estamos exhalando dióxido de carbono, que esto sería para las plantas sueltan oxígeno y nosotros respiramos de nuevo oxígeno. ¿Va? ¿Les quedó claro esto? Este ciclo está fácil. Entonces, primero es la fotosíntesis. Después el suelo las absorbe y las convierte en un combustible fósil. Bueno, en fósiles y combustibles. Que esto después va a ser usado por el humano para generar CO2 nuevamente, como un coche que ocupa gasolina. Y este coche genera CO2 y el CO2 es absorbido de nuevo por las plantas y así es, para siempre. ¿O se les quedó claro el ciclo de carbono? Eso es lo que le decía de los animales. Si la planta es comida, los animales transforman la planta en azúcar. No, bueno, no la transforman tal cual en azúcar, sino que cuando alimentan lo único que van a tomar va a ser la glucosa, que es lo único necesario para su cuerpo. Que ya después de esto va a hacer respiración y con la respiración descomponemos la glucosa y obtenemos como resultado, como producto, oxígeno, perdón, dióxido de carbono, agua y ATP. Nos vamos a quedar con el agua y el ATP y el CO2 lo desechamos y se vuelve a repetir. Las plantas absorben el CO2, las plantas es la comida de los animales, bueno, de los organismos la toman lo necesario. Uno construye, dos recolecta, tres lo distribuye. Sí. Bueno, creo que sería más bien uno recolecta
2 es el de construye y 3 distribuye, ¿va? Porque el primero está recolectando el CO2, el segundo bueno, está transformando la glucosa en CO2 y el 3, o sea que ya lo estamos devolviendo al aire. Va. Entonces, ¿todo claro? ¿Todo claro? ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? O ya le entendieron esto. Va. Y vamos a pasar al último tema de hoy, que sería organismos autótrofos y heterótrofos. Acuérdense siempre de que cada que lleva la palabra auto es de independiente y heteros es de dependientes. Entonces ya con esto más o menos se pueden dar una idea. Un organismo autótrofo que requiere de nutrición perdón. Un organismo con nutrición autótrofa es aquel que puede sintetizar lo que necesitan a partir de sustancias inorgánicas. Estas sustancias inorgánicas serían la luz del sol, el dióxido de carbono y el agua, que no son orgánicas. ¿Por qué? Porque no tienen carbono. Y sí tienen hidrógeno, pero no tienen el carbono. Entonces, si algo no tiene carbono e hidrógeno juntos, no se le considera una sustancia orgánica. Entonces, las plantas, a partir de sustancias inorgánicas, crean una sustancia orgánica, que es la glucosa. La glucosa tiene carbono e hidrógeno. Y esta sería también un carbohidrato, pero eso ya no lo vamos a ver hasta después. Ahora, un heterótrofo no produce su propio alimento, se nutre de fuentes orgánicas, animal o vegetal. ¿Por qué nos nutrimos de fuente animal? Porque estos animales previamente se debieron haber alimentado de plantas. Y entonces, como se alimentaron de plantas, van a, van a tener ya ahí la molécula de la glucosa. Y como ya tienen la molécula de la glucosa, nosotros vamos a quitar eso y todos los nutrientes que necesitemos. ¿Les quedó claro esto? ¿Alguna duda? Acuérdense, molécula orgánica es aquella que tiene carbono e hidrógeno juntos en su molécula. Y molécula inorgánica no tiene carbono o hidrógeno. Acuérdense, tiene que estar juntos el carbono e hidrógeno para poder considerarse una molécula orgánica. Y dentro de las orgánicas hay otra clasificación. Esta clasificación son los carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? Es aquella que tiene el CHO. Acuérdense del comercial de Nutrioli, pues tiene CHO. Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿va? Entonces, la glucosa sería una molécula orgánica. Sí, ¿por qué? Porque tiene carbono e hidrógeno. Y dentro de las orgánicas sería un carbohidrato o no. Pues aquí podemos ver que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, sí sería una molécula orgánica y sería un carbohidrato. Ahora, el O2 no sería una molécula orgánica, sería inorgánica porque no tiene carbono ni hidrógeno. El agua es una molécula inorgánica, el CO2 es una molécula inorgánica, solo tiene carbono y el agua solo tiene hidrógeno. Le falta el carbono. Entonces, ¿esto les quedó claro? Se los voy a explicar en la próxima clase, pero es para que ya vayan entendiendo un poco. A ver, ¿alguna duda que tengan? Ok, entonces ya fueron todos los temas de hoy. Nada más vamos a repasar algo. ¿Va? Vamos a repasar un poco.
antes de irnos. A ver, díganme el reino en el que se encuentran los hongos. Vamos a empezar con reinos. Pongo monera, digo, fungi. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuál es la rama de la biología que se encarga de dividir a los seres vivos en 5 reinos? ¿Cómo se llama la rama? Taxonomía. Taxonomía, muy bien. Correcto, correcto. ¿Cuál es el reino en el que se encuentran las plantas? Fungi. Ojo, el hongo no es una planta, ¿eh? Recuerden eso. No, no, no. El hongo no es una planta. A ver, entonces, quedamos que el hongo no entra dentro del reino Plantae porque no es un organismo autótrofo. Y acuérdense que todas las plantas son organismos autótrofos. Los hongos se alimentan de los otros, de nutrientes de las plantas. Por eso es que luego son plagas y así. ¿Ok? Entonces, es heterótrofo. El hongo es heterótrofo. La planta es autótrofa. Por eso es que no entran en la misma clasificación. Ahora, ¿en qué reino nos encontramos nosotros? Animales. ¿En cuál se encuentran las bacterias? Muy bien. ¿Y los protozoarios? Protozoarios. Protozoos. Protista. Ok, correcto. ¿Las algas en qué clasificación entran? Planta. Sí, muy bien. Las plantas. No, las algas, perdón. Había dicho las algas. Ok, ¿en qué organelo celular se realiza la respiración celular? ¿En qué organelo se lleva a cabo la respiración celular? Mitocondria, muy bien. Eh, ¿En cuál de los dos procesos de la respiración celular se generan 36 ATPs? De 36 a 38 ATPs. Muy bien, Diego, muy bien. En el pulmón. No es cierto, no, no le crean a Diego. Lo del pulmón es cierto. Acuérdense que ya les había explicado eso.
A ver, díganme cuál es el proceso, en cuál de los dos pasos de la respiración celular se lleva a cabo bueno, se obtienen 36 a 38 crepas. Muy bien. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, muy bien, muy bien. Correcto. ¿Y en cuál se obtienen dos ATPs y dos piruvatos innato? Glucólisis. Correcto. ¿En cuál de los dos procesos obtenemos agua, dióxido de carbono y... me falta uno, ATP? No, el de Krebs. Muy bien. ¿Y cuál de los dos pasos se lleva a cabo en el citoplasma? No, el de Krebs se lleva a cabo en la mitocondria, pero el otro, o sea, la glucólisis, se lleva a cabo en el citoplasma, acuérdense. Y ahí vamos a procesar lo que comimos, con la glucosa que ya obtuvimos de lo que habíamos comido, y la vamos a descomponer con el ATP, así que por así decirlo, la vamos a activar y vamos a poner dos piruvatos, dos NAT y dos ATPs. Los dos piruvatos, los dos NAT, se van a pasar al ciclo de Krebs. Ok, entonces en el ciclo de Krebs vamos a oxidar la glucosa. En la glucólisis la vamos a descomponer. ¿Ok? ¿Sí? ¿Les quedó claro esto? Entonces, vamos a pasar. Bueno, les voy a preguntar esto. No creo que les llegue a venir en su examen, pero si lo saben, mejor. Díganme la fórmula del ciclo de Krebs. Acuérdense que siempre se usan 6 moléculas para todo. Dejo de compartir. A ver. Dígame la fórmula del ciclo de Krebs. Sí, puedes mandar foto de la fórmula. Si lo anotas en un cuaderno, sí, pueden mandar foto. Ah, bueno, pero pues de lo mío no. Como que, o sea, sí está bien, pero no fue lo que vimos. Y eso ya es muchísimo más complejo. Ok, sí, eso es lo que obtenemos. El 6 hidrógeno, 6 agua, 6 dióxido de carbono y 38 ATP. Eso es lo que obtenemos, pero ¿qué hubo antes? La glucosa y qué más. ¿Qué hubo antes? La glucosa y qué más. Acuérdense que lo tenemos que, o glucosa más óxido, sí. Lo tenemos que oxidar.
tenemos que oxidar la glucosa para obtener el agua, dióxido de carbono y energía. No, aquí no nos da dos átomos de oxígeno. Bueno, no, sí está bien, ya entendí cómo lo pusiste. 6 moléculas de carbono, pero ponlo como dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, porque así puede confundir un poco. Pero está bien, está bien. Dime, Saúl, ¿cuál es tu duda? Sí, aproximadamente el promedio de lo que generamos de ATP en el ciclo de Krebs es de 33 a 38. Puede variar, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. No es algo exacto, pero ese es el rango más o menos que tenemos. ¿Ok? Ya quedó claro. Ya está. Ahora, eh, ¿cuál es la función metabólica en la que generamos energía? Respiración. ¿Y qué significan las abreviaturas ATP? Eso ya lo habíamos explicado en la anterior clase, pero puede que esto sí lo de las abreviaturas de ATP, puede que sí se lo vayan a preguntar. ¿El ATP qué significa? Adenosin trifosfato. Sí, adenosin trifosfato. Muy bien. Que eso es lo de. Eso lo van a ver ya en prepa, que es la de adenina, tiamina y tres fosfatos. Pero nada más lo que les va a venir, a lo mejor, es qué significan las abreviaturas de ATP, que es adenin trifosfato. Ok, ahora, existen dos tipos de respiración. En una se ocupa oxígeno y en una no. ¿Cuál es aquella en la que se ocupa oxígeno y que se produce a través de los carbohidratos? Aeróbica. No, acuérdense. Ah, no, no necesito oxígeno. Entonces, sí es la aeróbica. La aeróbica es la que se ocupa oxígeno y en cuál es en la que no se ocupa oxígeno. Ah, no. ¿En cuál de las dos el piruvato se va a transformar en ácido láctico? Acuérdense que el ácido láctico va a generar la fatiga muscular. Es en la anaeróbica. Muy bien. ¿Y cuál se produce la energía a través de los carbohidratos? Aerobia. Sí, muy bien. Correcto.
¿Qué es un carbohidrato? Sí, todas las azúcares. Muy bien, muy bien. Toda la comida sí tiene carbohidratos, pero específicamente un carbohidrato es la molécula de cho, acuérdense. Eh, ajá, todas las azúcares son carbohidratos, ¿va? La lactosa, la sacarosa, la galactosa, la sacarosa, ¿qué otras? Glucosa, fructosa, todas, todas. Entonces, ¿cuál es el primer paso del ciclo de carbono? Fotosíntesis. Muy bien, muy bien. Acuérdense, la fotosíntesis para producir ya sea glucosa o para absorber para absorber, perdón, el CO2, la luz solar y el agua. Ahora, ¿cuál es el segundo paso del ciclo de carbono? Sí, bueno, las plantas en sí no se absorben, sino el que recolecta. Entonces el transforma. Recolectar es el primero, acuérdense. Primero recolecta. ¿Qué recolecta la planta? CO2, luz solar y agua. El segundo transforma. ¿Qué transforma la planta que muere en fósiles y combustibles fósiles? Y el tercero, si nosotros la utilizamos y al utilizarla, ¿qué estamos liberando? Estamos distribuyendo. Acuérdense, lo distribuye o bueno, se propaga. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, fotosíntesis, recolecta CO2, luz solar y agua. Segundo paso, transformar las plantas. Tercer paso, distribuir. Acá es lo mismo, es el mismo concepto en este ejemplo, solamente que aplicado de distinta manera. Mire, si la planta es comida, los animales transforman la planta en azúcar, o sea, nada más van a recolectar el azúcar de las plantas y con la ayuda de la respiración animal regresa a la atmósfera como CO2, que es cuando se propaga. Después de nuevo el paso de este, recolectar de CO2 para que nuestra planta genere glucosa y el animal lo transforma. Entonces, recolectar, transformar y distribuir. ¿Ok? Ahora, vamos con lo último. Déjenme hacer pantalla. Es lo de organismos autótrofos y heterótrofos. Bueno, ¿qué organismo es capaz de sintetizar su propio alimento? ¿El autótrofo o el heterótrofo? Autótrofo. Sí, acuérdense. Auto, independiente, hetero, dependiente. ¿Y en cuál se pueden, bueno, qué organismo es capaz de convertir sustancias orgánicas, de transformar sustancias orgánicas en, perdón, cuál es capaz de convertir sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas? ¿Cuál? Me equivoqué ahí.
No. Acuérdense. ¿Cuál es capaz de convertir sustancias inorgánicas en orgánicas? Nosotros necesitamos orgánicas y somos heterótrofos. Sí, autótrofo. Muy bien, muy bien. ¿Y quiénes no producen su propio alimento? No tiene carbono, es inorgánico. Correcto. Entonces ya acabamos. ¿Va? Listo. Entonces, ¿cómo lo sintieron hoy? Pesado, aburrido, estuvo un poco difícil, fácil. ¿Qué tal les pareció? Fácil. Muy. Va. Entonces, ya acabamos con el tema de hoy. Vamos a revisar en qué parte del temario. Tío, ya puedes jugar la grabación. Para los que nos ven en YouTube. Este.